Ya hice. Estuve preparando este documento, no está finalizado porque en realidad me salió más largo de lo que yo esperaba, pero espero terminarlo esta semana para subirlo. De todas formas, obviamente las tareas tampoco parten al tiro, así que no es necesario como... Ojalá pueda meterle mano ahora, pero voy a tratar de terminarlo esta semana para que les sirva como una guía un poco más rápida con respecto, por ejemplo, a la guía del programa, ¿cierto? Que tiene varios comandos y aparte como trata otros tipos de problemas que existen dentro del programa de FEM, se hace mucho más largo. ¿Sí? Me falta algunas partes por completar. Terminándolo lo subo y ahí van a poder tener la referencia. Pero entonces nos vamos a guiar mediante este ejercicio que se presenta acá. Entonces, porque yo tengo el programa abierto, voy a crear guardar el script, pero lo voy a guardar en otra carpeta. Universidad tía, nada que ver. Dejémoslo acá. Entonces este va a ser modelo tutorial. El modelo igual lo puedo subir después, de todas formas. Modelo tutorial. Ya. Los códigos, yo siempre los comienzo con el típico del clear all, close all y CLC, ¿cierto? Por si acaso hay que borrar lo que se está haciendo, ¿cierto? O recompilarlo. Bien, partamos revisando un poco qué es lo que nos dice acá. La introducción también falta por pulir, pero en general lo que se está explicando es por qué estos programas son importantes o por qué se utilizan, ¿sí? Que en realidad más que todo es porque permite realizar modelos que son complejos. En este caso no es tan complejo, pero claro, permite realizar modelos complejos no solamente en ingeniería eléctrica, sino que en construcción o en modelos mineros. Eh, Y estos modelos complejos, si ustedes quisieran probar o obtener datos, por ejemplo, imagínense que ustedes quieren modelar algún tipo de máquina y quieren obtener datos, esos datos como curva, si ustedes quisieran probar su modelo tendrían que, mediante alguna aproximación, determinar un modelo analítico. Ese modelo analítico serían entonces ecuaciones y es probable, y pasa mucho en realidad, o sea, lo más seguro es que eh, ese modelo analítico no pueda estar, para que quede bien pulido, tiene que ser, o va a terminar siendo un modelo que va a ser enorme, ¿sí? Una ecuación muy grande. Entonces, en contraste, cuando uno aplica un método numérico te permite solucionar problemas que son complejos y con una eficiencia, ¿cierto? Un valor de salida que va a ser muy parecido, a menos de que ustedes se hayan equivocado en alguna aproximación del modelo, o sea, en alguna parte de la construcción del modelo. Entonces se ocupa harto para poder comprobar cómo funcionan los modelos. En mi caso, yo tenía que ocupar este software de elementos finitos, no particularmente FEM, porque el modelo que tuve que realizar era una máquina axial, que eso sí o sí tenía que modelarlo en 3 dimensiones y bueno, FEM no permite hacer eso. Ya, así que estos modelos se ocupan harto. En la investigación en máquinas eléctricas se ocupan mucho para poder contrastar lo que uno está desarrollando, ya sea un método analítico, ya sea un análisis de tolerancia. Es algo que les va a servir harto si ustedes, bueno, para ustedes, ¿sí es cierto? Si ustedes deciden eh, trabajarlo en esa área. ¿Qué es lo que se va a probar en este caso? Vamos a dibujar este núcleo ferromagnético. En teoría ustedes no debían, o sea, en teoría quizás se tuvo que haber visto los núcleos ferromagnéticos en campo, pero por otro lado yo sé que se ve toda la teoría de los circuitos magnéticos en este ramo, aún no se llega, pero por este momento no es necesario que lo manejen, pero cuando lo vean en unas semanas más, que en realidad esta es la materia inicial, ahí van a poder, de hecho, contrastar lo que se determine acá mediante la aproximación analítica. ¿Qué se tiene acá? Bueno, esto es un núcleo ferromagnético, ¿sí? Que está con una respectiva bobina. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre acá? Bueno, el núcleo se utiliza para poder guiar las líneas de flujo.
Ustedes saben que al colocar una bobina en esta parte de acá, lo que va a ocurrir es que esto va a generar un flujo magnético, ¿cierto? Y claro, su densidad de flujo magnético también. Y el ferromagnético lo que va a hacer va a funcionar, por así decirlo, como si fuese un circuito. ¿Ya? Ahí para que ya tengan como, bueno, los que no lo habían visto, para que más o menos entiendan a qué se refiere con eso. Así que voy a proyectar algo para tratar de explicarlo. A ver si me resulta. Ya. Bien. ¿A qué me refiero? Si ustedes dibujan un núcleo magnético, que podría ser entonces... No voy a dibujar el mismo que está allá, sino que un simple cuadrado. El otro no es un cuadrado. Esto de acá, yo al colocarle una bobina, esto de acá, claro, luego lo puedo alimentar mediante una fuente de tensión. Y obviamente al ser un conductor tiene su resistencia, ¿cierto? Va a tener ahí una resistencia. Entonces la corriente que circula por acá y en la bobina luego va a generar un flujo magnético en esa dirección. ¿Y qué ocurre? Entonces el ferromagnético, al tener, bueno, sus propiedades, ¿cierto? Y al tener una, una densidad, una permeabilidad relativa muy alta, lo que va a ocurrir es que va a funcionar como si fuese un circuito, ¿sí? Un circuito pero para flujo magnético. O sea, lo que obtendríamos acá sería algo similar, equivalente a un circuito con una fuente, donde aquí va a estar circulando, en este caso, el flujo magnético. Esto de acá va a ser, bueno, en el circuito eléctrico está la fuerza electromotriz, ¿cierto? Que está dada por este aparato de acá. En este caso, en los circuitos magnéticos, el bobinado funciona como una fuente de tensión, en, así diciéndolo muy como solamente por la similitud con el circuito eléctrico, pero en realidad se le denomina como fuerza magnetomotriz. Pero estaría haciendo entonces la bobina, que estaría haciendo esta parte de acá. ¿Sí? Entonces esto sería la bobina, que genera una fuente, por así decirlo, de tensión, pero tensión eléctrica. Y como no puede circular en realidad el flujo en nada, el ferromagnético tiene también su resistencia, a pesar de ser muy buen conductor, por así decirlo, de flujo magnético, tiene su resistencia también, igual que los conductores de cobre. Así que aparece entonces esta resistencia de acá, que en circuito magnético se llama reluctancia. Pero al fin y al cabo lo que hace es impedir el paso de flujo magnético, o sea, molestarlo, igual que una resistencia eléctrica. ¿Ya alguna duda hasta acá? Esto obviamente lo van a ver con más detalle, pero es más o menos para que quede en contexto, que quede lo más sencillo que es la analogía con respecto a los circuitos eléctricos. Así funcionan entonces estos núcleos y así funciona igual en las máquinas. Las máquinas están hechas con ferromagnético, lo que hace este ferromagnético es guiar las líneas de flujo. ¿Y alguna duda hasta acá? Ya. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un núcleo ferromagnético y con sus respectivas dimensiones que están dadas en su dibujo. Ya, esta consta de un solo bobinado. Probablemente después se pueda agregar otro para que puedan, en ese caso, por ejemplo, revisar, porque FEM también permite determinar estas como la inductancia mutua y la inductancia de dispersión, así que
después se puede utilizar para eso. Consta de un solo bobinado conectado a una fuente de tensión tal que la corriente que circula en él posee un valor de 1 ampere, que es la corriente que está circulando por acá. El núcleo ferromagnético presenta una permeabilidad relativa de μr 2500 y el número de vueltas del bobinado es N200. Entonces, al respecto, que también es algo que va a cambiar, lo más probable es que no lo cambie, me pide determinar la distribución de las líneas del flujo del núcleo y me pide entonces, como en la idea de esto que sea como tutorial, para mejorar la visualización, aumentar el número de contornos. O sea, yo puedo aumentar el número de líneas de flujo que muestra el programa. Segundo punto, el mapa de colores de la densidad del flujo en el núcleo. Me piden también entonces determinar un rango de valores para la leyenda del mapa que permita entonces también obtener una mejor visualización. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, quizás sea mejor verlo cuando el modelo esté construido. Pero si no se da un buen rango de valores, la información no va a quedar tan clara como uno querría. Para eso entonces vamos a utilizar MATLAB FEM directamente, no vamos a usar solamente la interfaz de FEM. Y los comandos están dados en el reference, que en realidad ustedes lo pueden descargar de la misma página de FEM, pero aquí tenemos entonces el link directo. Y lo voy a dejar a un lado para cuando se tenga que utilizar. Ya, este manual en realidad tiene todos los comandos necesarios en realidad para trabajar el problema magnético. Así que es recomendado que lo utilicen constantemente. Yo no me sé los comandos de memoria, así que cuando tengo que construir algo, siempre tengo que revisarlo. Bien, eso. Partamos entonces con el desarrollo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, para iniciar FEM en MATLAB se requiere iniciar el... Bueno, hay una redundancia, pero como les digo, es una guía que todavía me falta pulir. Está redactada así a primera instancia. Entonces me pide utilizar este código, que es para poder... Lo que hace entonces es tomar la librería que instala FEM para poder trabajar con MATLAB. ¿Sí? Entonces aquí, esto yo lo voy a copiar. Veamos cómo lo copia. Creo que aquí generalmente tiene como problema estas como comillas. Sí. Voy a ver si puedo solucionar ese tema de las comillas. SafePath. Y vamos a ir revisando. Y para abrir el programa se utiliza el comando OpenFem. Coloquemos y veamos si están así. Change folder. Ya, verán, ahí entonces lo que pasa es que abre el programa. Si nos vamos a revisar, no se ha abierto ningún tipo de problema. O sea, no hemos definido si vamos a trabajar con un problema magnético, electrostático, no está definido nada. Solamente abre FEM. Y obviamente toma la librería para poder trabajar con los comandos de FEM. Bien, ¿sí? No se ha creado nada. Así que esto siempre es lo primero que va a estar o que puede estar dentro del código. Ya, comandos globales comunes. Bueno, para definir el tipo de documento se utiliza new document doctype, donde dentro está el doctype, donde doctype puede ser reemplazado por un número dependiendo del problema a realizar. ¿Sí? Aquí se explica que es para cada número. En este caso, como es problema magnético, vamos a utilizar el 0. Así que comando new document y el problema es magnético. Así que, a ver, corrámoslo, a ver qué nos dice. Listo, entonces ahí si nos metemos, debiese estar en problema magnético. No sé en realidad cómo podemos revisarlo. Quizás la extensión solamente está puesta, pero no sale. Bueno, pero le creo, debe estar en problema magnético. A ver, materiales. O en realidad esto siempre puede estar. Circuito. El circuito es algo que se ocupa en problema magnético, así que el problema debe estar definido como tal. Ya. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, en realidad no hemos visto nada tan complejo. Y esto ya lo deberían al menos conocer. Ya, entonces
pasamos a lo que sería el apartado del comando del preproceso magnético, ¿sí? Yo generalmente siempre inicio con la definición del problema, que en este caso está dada por este comando que está acá. Y el orden que vamos a tomar para la construcción va a ser entonces dibujo del modelo, creación de las condiciones de borde y luego creación y asignación de los materiales. De momento definamos el problema, se utiliza entonces este comando de acá, lo vamos a copiar acá y pegar acá, donde frec es la frecuencia, porque FEM puede trabajar en frecuencia, aunque en realidad no es tan sencillo, ahí hay que ir variando, porque no, por así decirlo, no es que libere señales de corriente alterna, por ejemplo, si quisiéramos alimentar el circuito magnético con corriente alterna, sino que tenemos que ir variando la amplitud, o sea, tendríamos que iterar. Bien, la frecuencia en este caso, como la corriente con la que se está alimentando, eh, asumamos la DC, no se habla nada sobre su frecuencia, podemos colocarla como si fuese cero. Así que la frecuencia es cero. La unidad depende de nuestro problema, si se fijan, nos conviene entonces utilizar centímetros, ¿cierto? Y bueno, centímetro se ocupa, tendríamos que usarlo así para señalar la unidad. De nuevo, este tema de las comillas voy a ver si puedo solucionarlo para llegar y copiar los comandos directamente. Tipo. Tipo se refiere a si el problema va a ser de tipo planar, o sea, en dos dimensiones, o si va a ser tipo axisimétrico. Axisimétrico se refiere a como si estuviera trabajando, por así decirlo, en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Así que en este caso el problema que vamos a trabajar es tipo planar y para eso tenemos que escribir planar. La precisión en realidad es con la precisión con la cual se va a resolver. Si ustedes ocupan una precisión muy alta, el problema que van a tener es que se puede demorar mucho en compilar y si ocupan una muy baja, se va a demorar poco, pero sus resultados no van a ser tan precisos. Así que por defecto, si no me equivoco, MATLAB FEM lo tiene en 1 elevado a la menos 8. Sí, creo que de hecho está en el documento. Sí, predeterminado como 1 elevado a la menos 8. Así que lo dejamos como es. El depth es la profundidad. Así que de momento coloquemos la profundidad, pero yo creo que es mejor tomar esos valores como parámetros, o sea, crear variables para esos parámetros. De momento la profundidad, si se fijan, es 10 centímetros. Así que depth, vamos a dejarlo como 10. Ángulo mínimo está relacionado con los ángulos mínimos de, la, de las figuras que se crean en el enmayado. Así que eso también dejémoslo predeterminado. Y si no me equivoco, predeterminado es menos 30. Así que lo dejamos como menos 30. Menos 30. Y el tipo de solver, dejémoslo como Newton. Si en este caso solamente con un 1 y debería estar. Ya veamos cómo va. Ya está definido entonces como saya planeado. Bien. Después podemos guardar el modelo. En este caso el comando para guardar el mySaveAs. Y como está escrito acá, siempre hay que dejar la extensión para el problema magnético como FEM. Así que guardémoslo. De hecho, eso podríamos hacerlo antes. Colocarlo por acá. Y yo generalmente guardo por la ruta, pero creo que no es necesario si estamos en la misma carpeta. No es necesario ocupar la ruta. A ver, veamos si. Tutorial. Tutorial. FEM. Veamos si se puede guardar así solamente. Porque de todas formas, no me dejó. Eh, bueno, ocupemos la ruta nomás en realidad. Ya, a ver, quiero un error. Quizá hay una cuestión que está mal escrito. Ah, es la extensión.
Entonces quizás no era necesario colocar la ruta completa. No, he metido error igual. Eh, Pongamos la ruta completa. Mm, no sé en realidad por qué está tirando error. A ver, voy a ver por qué. Ya hice. Bueno, era porque había que ponerlo después después del nuevo documento o de la definición. Pero ahí está guardado. Entonces probablemente podíamos guardarlo sin la ruta gigante. Pero no importa, ya. Hasta este punto el problema ya está guardado en la carpeta donde se está trabajando. Lo que vamos a hacer es partir con la construcción, ya que es la siguiente parte, que es dibujo del modelo. Igual FEM presenta hartas formas de dibujar los modelos, o sea, con hartos elementos, pero obviamente todos están basados en dos principalmente, que es los nodos que se agregan con este comando y con los segmentos, que luego se pueden agregar entre los nodos, ¿cierto? Pero aparte está el My Drawline, que es para poder crear directamente dos nodos y el segmento al tiro, el que permite dibujar los polígonos, que es para de figura ya más compleja, y también para dibujar rectángulos. ¿Sí? No estoy tocando nada que sea curvo, pero también se puede, porque en este caso no lo necesitamos. ¿Ya? Rectángulo con seno ya. Entonces, vamos a afirmarnos de alguno de estos de acá y vamos a construirlo. Pero primero vamos a definir parámetros. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, definamos los valores que van a tener o que se están dando acá. ¿Sí? Por ejemplo, el ancho de esto es 55 y el alto es 60. Así que creamos parámetros ancho, era 55 y alto a 60. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, esta parte de acá, que se define en esta parte de acá, son 15 centímetros, aquí es 10. Eso lo voy a dejar como una variable cualquiera. Lo voy a dejar eh, como Q igual 15, Q1 igual 15 y Q2 igual 10. ¿Y a qué más podría servir definir? Bueno, la profundidad, que en realidad lo estoy definiendo antes, pero eso igual se puede corregir después. La corriente, la permeabilidad y el número de vueltas. Eso igual podríamos dejarlo también definido ahí. Porque si ustedes quisieran luego variar esos valores, obviamente conviene dejar los parámetros definidos. ¿No? El número de vueltas será 200 y el mu-r es igual a 2500. Y ahí estaría. Igual podría dejarlo para que quede en una sola línea. Ahí están los parámetros con lo que vamos a empezar a construir. Así que pasemos a la construcción. Construcción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo siempre tomo como origen, digo como punto el origen. Así que yo parto de acá, luego voy construyendo hacia los lados. ¿Qué podemos usar? Creo que lo más, lo mejor, lo más sencillo que podríamos utilizar es el comando de construcción de rectángulo. Así que probemos cómo nos va con eso. Tengo que elegir dos esquinas. Así que, bueno, el comando de rectángulo está acá. Para construir rectángulo, que sería este de acá. ¿Y qué tengo que elegir entonces? Crear rectángulo considerando los puntos como subvértices en diagonal, si no me equivoco. O en realidad da lo mismo, puede ser cualquier vértice. Así que, no, pues no da lo mismo. Bueno, probemos. Entonces sería dibujar un rectángulo y el punto de inicio va a ser el origen,
que generalmente igual puede ser conveniente definir el origen, porque quizá el modelo se tenga que mover. Así que hagámoslo de todas formas, como y0, x0 e y0, 0 no. Es como para que no haya nada que no esté dado en parámetro. x0 y 0. Y vamos a definir x como el ancho y al como la altura. Veamos qué ocurre en ese caso. ¿Se dibujó algo? Ya ahí se dibujó entonces el rectángulo. Entonces, ¿qué nos toca ahora? Dibujar el rectángulo. Ah, no, vamos a tener un problema. Sí. No vamos a poder dibujarlo así. Les voy a explicar el tiro por qué. Los voy a dibujar para que se entienda un poco mejor. Si es que esta cuestión funciona de repente, esta cuestión no funciona como uno querría. Ya. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos el modelo de ahora, que en realidad es el ferromagnético. Es este ferromagnético. Y tiene su bobina. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se dibujan las bobinas? Que también es una cosa que había que definir antes. Bueno, la forma para dibujar las bobinas. Hoy esta gente de la universidad no ha pasado por si acaso este Zoom que no dura, que dura más de 40 minutos, así que se va a cortar en 10, después nos reunimos en el mismo link, ya. Que lata que no. Después se mueran caletas en arreglar eso. Bien, tenemos el ferromagnético y para poder dibujarlo lo que tenemos que hacer es hacer algo de este estilo. El mismo ferromagnético, esa figura no cambia y no es necesario que cambie. Pero para hacer el bobinado tenemos que dibujar una parte así. Un rectángulo pequeño, ¿sí? Eso no importa. Donde luego vamos a poder asignar las corrientes, ¿cierto? O sea, vamos a asignar una corriente que es saliente y luego una corriente entrante. ¿Ya? Por lo tanto, no sé si se puede dibujar el rectángulo porque tenemos que, para que la construcción quede bien, puede haber una separación, pero no sé si es conveniente a dibujarlo apegado. O sea, estos puntos de acá, no sé si es conveniente dibujarlo junto al modelo o dibujarlo con una pequeña separación. Yo creo que es conveniente dibujarlo inicialmente apegado al modelo, así que vamos a tener que hacer la opción larga, que es dibujarlo con los segmentos. ¿Y dónde va a estar entonces esa parte de acá? Bueno, podemos definirlo acá, que sería la altura de la bobina. No, la altura de la bobina va a ser largo. A ver, si la altura del otro lado es 60, esta podríamos dejarla, no sé, en 15. Si la altura de la bobina 15. Y el ancho de la bobina, eh, que sea 10, 10 también, que no sea tan ancha. ¿Y eh, dónde va a estar la posición de la bobina? Posición en el eje Y de la bobina va a ser posición inferior. Inferior va a ser. Tratemos de que quede justo en la mitad. A ver, si esta cuestión mide 60 y el otro es 15, que es como la altura de esto. O sea, la idea es que esto quede aquí justo más o menos en la mitad. 30 en la mitad justa podríamos darle 10 y 10. Así que serían 20 y en 40. ¿Ya? O sea, la altura inferior va a ser 20 y la altura superior va a ser 40. Veamos cómo funciona ahí. De todas formas, como está hecho con parámetros, después podemos variarlo sin ningún problema. Ya que lata, porque obviamente es mucho más sencillo eh, dibujar rectángulos. Ya, my drawline, vamos a utilizar este comando. Y vamos a partir entonces
desde el origen, que ya lo habíamos definido, el X, O y O. Y esto va a llegar entonces hasta el ancho, que sería AN y 0, ¿cierto? Porque lo que va a hacer esto, si se fijan, es únicamente construir la línea de abajo. Así que sigamos colocando líneas. Después vamos desde el AN al I0. Y ahora vamos a ir hasta el vértice, la otra esquina, que sería entonces AN y la altura. Ya, si lo corro entonces, se fijan que esto de acá subió. Así que voy a completarlo y vamos a llegar a la parte de la bobina. Entonces de nuevo, otra línea desde AN al hasta X O hasta la altura. Y luego ya estamos en la esquina de acá. Necesitamos ahora bajar, pero ahora vamos a estar en la posición de la bobina. Así que en ese caso esto sería my drawline, esto de acá sería XO a la altura. Ya, gracias por avisar. XO. Y aquí vamos a ir a la altura superior de la bobina, que era PI superior. Luego vamos desde XO, desde PI superior, hasta XO, hasta PI inferior. Y luego desde XO y PI inferior vamos hasta el origen. Veamos cómo queda. Ya. Si se fijan, ahí creo entonces esos puntos donde justo ahí vamos a conectar la bobina. O sea, esos rectángulos que les había proyectado, que es donde luego definimos la bobina. Así que hagamos rápidamente para la parte de adentro, que sería esta parte de acá, para no demorarme tanto en esta parte de acá de la construcción. ¿Dónde parte esto? Bueno, de acá, ¿cierto? Tendría que partir desde 15 y 15, ¿cierto? Que sería este punto de acá. Así que esto de acá sería el... ¿dónde está? ¿Dónde está? Q1, Q1, hasta en X va a ser el ancho, ¿cierto? Menos Q2, que era 10. Y la altura es la misma. Así que esto de acá va a ser el ancho, que es A menos Q2, que es 10. La altura es la misma. Ya veamos en realidad primero si es que dibujó correctamente esa parte. Ups, hay algo que no lo coloqué. Ah, bueno, esto de acá es Q1. Ya eso se ve bien. Sí, eso está dentro de cómo debería ser. Nos quedan 2 minutos todavía. Eh, Sigamos a ver si alcanzamos a dibujar esto antes de que se acabe el tiempo. Entonces, esto de acá, que sería este punto, siempre esos puntos se repiten, así que se los pueden copiar y pegar. Desde acá tengo que subir y arriba va a ser la altura menos Q1, ¿cierto? Menos 15. Así que esto de acá sería altura menos Q1. Y luego vamos a ir desde altura menos Q2 y digo ancho menos Q2 y altura menos Q1 hasta en X únicamente Q1. Ya alguno en esta columna de acá, ya, no, este coma de acá no. Ya, ¿y qué tenemos ahí? Eso, ¿cierto? Ahora lo que nos falta es completar esta parte que es del bobinado. A ver si se está viendo bien, sí, todo bien.
Así que vamos a la parte del bobinado, que sería entonces, de nuevo, segmento, dibujo de línea. El X no tiene que cambiar, únicamente va a variar este. Y este, bueno, podríamos dejarlo igual que el anterior, porque la posición no cambia, que sería el pi. O sea, podríamos copiar esto de acá, estos tres de acá, este de acá, porque este de acá no cambia. Y luego este de aquí tampoco cambia, lo puedo llegar a copiar y pegar acá abajo. Q1 no cambia, así que eso puedo dejarlo así. Este de acá sería el inferior. Y por último, me quedaría desde el Q1 PI inferior hasta Q1 Q1. Y ahí sí debería quedar, a menos de que hay una coma que generalmente se me... Sí, mira, seguramente yo lo definí bien. ¿Y dónde está? Acá. Esto era... eh, esto debía ser el punto anterior que el de acá. Ya voy a ver si era eso y si no reviso lo que me dijiste. Parece que ahí lo construyó bien. Ahí está, ahí lo construyó bien. Yo te bote. No, no. Ya, sigamos con esto. Ahora sí se fijan, ya está construido toda esa parte de acá, menos lo que yo les mencioné que era la bobina, ¿cierto? Estas partes como rectángulos que tienen que ir conectadas acá, vamos a hacerlo rápidamente para que pasemos a la otra parte, que también, no sé si es larga. Esto es bobina, ferromagnético, núcleo, mejor núcleo. Y esto de acá vamos a dejarlo como bobina. Ya, entonces, la bobina la vamos a dibujar como si fuese un rectángulo a secar. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, nosotros definimos esta parte de acá que sería, bueno, se definió eso, la altura, sí, pues, acá está, altura bobina y ancho bobina. Bueno, la altura es innecesaria, el ancho sí, sí es importante. Entonces, ¿dónde están las bobinas? La primera va a ser esta de acá, va a partir desde este punto de acá y vamos a ir al eh, ancho bobina negativo hasta la misma altura. Después, el punto final anterior se va a repetir, así que lo copio. Y aquí tenemos que ir hacia el mismo punto, pero hasta... Espérense, esto está partiendo del superior. Partamos de abajo para arriba. Esto va a ser inferior, inferior. Este es el inferior y esto va al superior. Ahí sí. Y esto lo copiamos. Tiene que ser superior. Y este va a ir desde el superior hasta x0. Ya veamos si es que ahí lo hace bien. Ya. Eso es lo que queríamos que quedara. Está muy ancho, sí, así que esto es 10, dejémoslo en 5. Y ahí, y como ven, esa es la facilidad de dar entonces esos parámetros. Ahí lo corregimos y se ve mejor. Hagamos el último lado y ahí ya estaríamos con el modelo. Entonces, esa es una bobina. Y la otra, bueno, copiemos esto. Quizás podamos variar algunas cosas nomás. Este X inicial va a ser Q1 del P inferior. Y vamos a ir hasta
Q1 más el ancho de la bobina. Así que esto de acá lo copiamos. Q1 hasta Q1 superior. Y luego desde el superior hasta solamente Q1. Y ahí debería estar. Ya, ahí se creó entonces el bobinado que quería. ¿Ya hasta acá alguna duda? ¿Algo que no se entienda? ¿Algo que debamos revisar? Ya. Si está todo claro hasta acá, tenemos la primera parte que sería la parte geométrica construida. Pasemos al siguiente punto que sería las condiciones de borde. Entonces, para este caso, las condiciones de borde, como dice acá, en problemas de 2D, se recomienda crear un rectángulo que contenga el modelo. Así que, en ese caso, lo que vamos a hacer es, podríamos definir directamente desde con el comando de rectángulo y los bordes. O sea, este sería el vértice inicial, por así decirlo. Vértice 1 de las condiciones de borde, que definámoslo, a ver, para que quede más o menos con 20 con relación al modelo, podría, no, 20 es muy poco, 40. Dejémoslo en menos 40, la condición 1, y la condición 2 de las condiciones de borde, dejémosla como lo máximo 60, ya en 100. Entonces creemos, vamos a crear las condiciones de borde. Y vamos a dibujar un mi rectángulo, así era o no, no me acuerdo. Mi draw rectángulo. Mi draw rectángulo, y vamos a utilizar entonces este de acá y este de acá. A ver cómo lo crea. Ya, sí, eso más o menos es la idea, que obviamente esto de acá podría ser un espacio infinito. Necesitamos encerrar nuestro problema para que el programa pueda iterar, si no, no se podría. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, la idea ahora es poder asignar alguna propiedad a estos segmentos. Generalmente esa propiedad es que el potencial sea cero. Eso también está explicado acá. Acá. Lo que tenemos que hacer entonces es crear la propiedad con este comando de acá y luego la asignamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, coloquemos esto, copiemos y peguemos esto de acá, que sería mi propiedad. Propiedad del contorno. Eh, el nombre, bueno, se ve nomás. No digamos por qué colocar otra cosa. ¿Y qué vamos a hacer? Ya eh, dice que lo que vamos a realizar en este caso es colocar únicamente BF como 1, que es esta parte de acá. Y todo lo demás lo vamos a rellenar con 0. BF, que sería esta parte de aquí del comando, con un 1, y lo demás lo vamos a rellenar con 0. Esto solamente para poder hacer eh, un poco más sencillo este trabajo, ¿no? Pero obviamente van a haber momentos en que las condiciones de borde van a ser realmente importantes. Y de hecho lo ayuda para después asignar lo que son las periodicidades de los problemas. Veamos si resulta bien esto. Y si crea esta condición de borde. Ya hay un error. Esto está bien escrito. Probablemente se debía asignar uno de estos. Veamos si era eso.
No, no. No sé si habría que colocarle un 1. Si eso me faltó revisarlo. Me sigue tirando error. Revisamos el contorno. No se ha creado nada. Esto podría ser 0. Dejamos como un A1. Que no sé si esto se escribe de esta manera o con las comillas. Veamos si era con las comillas. Y aquí hay un error con esta condición. Bueno, mira, para no atrasarnos con esto, de momento lo voy a dejar stand-by y después lo reviso. Ya, de todas formas, la condición creada ya nos puede servir. La idea de esto es, como dice la hoja, para mayor precisión, se recomienda asignar, dejémoslo stand-by para ver en realidad qué es lo que ocurre, lo veo después. Eso. Bueno, si dejamos entonces esa parte stand-by, en los demás pasos de selección no es necesario aplicarlo en este momento, ¿ya? Pero ustedes van a tener el documento después disponible y lo pueden revisar con él. Y de todas formas está el manual. Si no es algo tan complicado en realidad, no quiero dedicarle tanto tiempo a revisar esto ahora para hacer. Bien, de momento realizar la condición de borde. De esa manera vamos a pasar lo que sería creación y creación de materiales. ¿Ya? El único material que tenemos acá, bueno, son dos, que sería entonces el material del bobinado y también el material del ferromagnético. El ferromagnético no lo vamos a encontrar en la librería de FEM. FEM tiene una librería con hartos valores para para metales, para cobre, tiene hartos materiales. Pero en este caso, como me están pidiendo una permeabilidad relativa específica, no lo vamos a poder tomar desde, eh, desde FEM. Así que vamos a tener que crearlo. ¿Y cómo se crea? Bueno, tenemos la herramienta para crear, que es el Me Add Material, ¿cierto? De momento, también no vamos a utilizar todas las funciones que tiene esto. Solamente vamos a utilizar el comando y seguir lo que me dice acá, que dice de momento solo los puntos a continuación. Considerar solo los puntos a continuación y entre paréntesis cualquier otro rellenar con 0 exceptuando lamp field, con el cual se va a rellenar con un 1. El nombre del material y las permeabilidades, que en realidad es lo que nos interesa. Así que copiemos esto. El nombre del material va a ser ferromagnético, poner ferro solamente. Y el mu, como en este caso vamos a asumir que vamos a asumir en este caso que las permeabilidades son iguales tanto en el eje X como en el eje Y, ¿cierto? Que la máquina es isotrópica, es mucho más. Porque una máquina en realidad es sencilla, un ferromagnético sencillo. En este caso, el MUR era nuestra permeabilidad, solamente reemplazamos por eso. Lo demás es 0, esto es 0, esto es 0, esto es 0, esto es 0. Y el lamp field, por si acaso, lo que hace es definir de qué forma está construido el material. Así para dar una pequeña explicación de eso, voy a proyectarlo para que se entienda. Ya, generalmente, para poder evitar muchas pérdidas que ocurren en el núcleo, lo que se hace es, si yo dibujo esto de manera con un poco más de perspectiva, tendría algo parecido a lo que está dibujado en otro lado, ¿cierto? Algo así. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que generalmente los núcleos, los ferromagnéticos, se construyen a partir de laminaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de que sea una pieza sólida, lo que se hace es construir varias láminas de ferromagnético y luego estas se unen. ¿Sí? ¿Para qué se hace eso? Bueno, para poder
mitigar ciertas pérdidas, para poder disminuir algunas pérdidas que se ocurren en el ferromagnético. Entonces, ese comando que les estaba mostrando lo que hace es definir si tiene laminación o si es de cuerpo sólido. Es solamente eso. Como este problema en realidad es sencillo, no vamos a considerar tales laminaciones y asignando un 1, lo que hacemos es decirle al programa que en realidad mi modelo, mi material, no está laminado, sino que simplemente es una pieza sólida. Así que 1, laminación, bueno, esto es 0. Y esto phi también 0. Esto 0. Y esto de acá, todo 0. Ya vamos a ver si es que no me va a ir un error esta cuestión de acá. Ya no me tiró ningún error. Eso quiere decir que se tuvo que haber creado el material ferro, ¿cierto? Y si yo lo intento modificar, tiene justo lo que yo necesitaba, ¿cierto? Que sería la permeabilidad relativa 2500-2500. Y se fijan, acá no está laminado. Así que también lo que queríamos setear. Bien, creado esto, vamos a utilizar, también necesitamos definir el bobinado, y para ello vamos a utilizar desde la misma librería algún material que sea como cobre. Entonces, por ejemplo, nos metemos a este tipo de cobre y podemos utilizar el de calibre 10. ¿Ya? Eso, en ese caso, no hay problema. Y de hecho, para sus tareas igual no es necesario definir, a menos de que se diga, definir el cobre. Bien, ¿cómo hacemos esto? Bueno, hay un comando que, como les digo, me falta terminar la guía, pero si no me equivoco es get material. Y aquí ponemos el nombre. Y este caso era 10AWG, así que 10AWG. Si no me equivoco es así. Bueno, vamos a ver si funciona. Eso es para poder tomar el material de la librería. Así que si vamos a materiales, debería estar asignado a esta, ¿cierto? En este caso que es el cobre. Ya, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algo que no No, haya...? no. Ya, gracias. Oye, Sí, disculpa, Andrés, dime. ¿no va a definir como algún material, entre comillas, como creo que definíamos como aire en el entorno que había antes? Toda la razón, nos falta el aire. Bien, gracias. Ya, sí, toda la razón. Sí, bueno, también tiene es de sentido común porque, claro, esto pero está encerrado, pero ¿está encerrado dónde? Entonces, como dijo Fernando, la idea es que se definan también el material con el cual, o el espacio donde está nuestro problema. Y lo que hacemos generalmente es asignarlo al espacio vacío o al aire. Así que también debe haber el aire, está como en la librería, así que veamos si utilizando el mismo comando funcionaba así, no recuerdo. Ya creo que sí funcionó. Material, y ahí está el aire. ¿Y cuáles son las propiedades del aire? Bueno, solamente uno y uno. Es su permeabilidad relativa. Obviamente conductividad cero y todo eso. Ya, gracias. Se me había olvidado eso. Pues igual tengo que anotarlo en Andrés, la... Dime. las permeabilidades en X y en Y podrían ser distintas o siempre las ponemos iguales. Eh, ¿Te refieres para el aire? O sea, en general, Sí, en el caso del material que definimos para el ferromagnético, ahí sí definimos un MU distinto, una permeabilidad distinta. De hecho, si te fijas, si nos vamos de nuevo a las propiedades materiales, el ferro está definido como está en el problema, con 2500. ¿Sí? En ese caso sí fue distinto. Para el caso del aire, no es necesario. Si es uno, no importa. ¿Sí? No sé si te refieres a eso, si respondí tu pregunta. o sea, más que nada es porque hay como una permeabilidad en X y una permeabilidad en Y. Ya, eso es porque el Oh, material es isotrópico. O sea, hay materiales donde en el eje X la permeabilidad es distinta que en el eje Y, pero son materiales que son más especiales. En este caso, siempre la idea es asignarlo en estos materiales que son isotrópicos, eh, por así decirlo, es más parejo. Así que en este caso se asigna
tanto en X como en Y para que sea parejo, por así decirlo. ¿Respondo a tu Ah, pregunta? ya. Sí, sí, Ya, eso. gracias. Ya de nada. Y bien, esto está definido, están definidos los materiales. Lo que falta ahora es asignarlo al espacio. Si eso ya es más complicado. No es muy complicado tampoco, pero sí quizás pueda ser una parte un poco lateral. Pero vamos, así que creación de materiales, vamos a asignar materiales. Ya no se me queda nada y lo explicamos si no. Sí creo que vamos bien. Ya. Nos falta algo. Que eso también es lo que me falta llegar acá. Pero tenemos que crear el conductor, o sea, crear los circuitos. Así que ahora para crear los circuitos, como yo no me acuerdo, vamos a ir directamente al manual. Hay una parte donde nos dice, donde nos permite crear los circuitos, que es el circuito que vamos a tener que utilizar para el bobinado. Tiene que estar por acá. Aquí está. Este de acá lo que nos permite es asignar o crear un circuito, porque si tenemos más bobinas es necesario entonces definir también más de un circuito. Así que esto lo vamos a colocar en la parte de los materiales, aunque no es un material propiamente tal. Ya, entonces esto de acá, agregar una propiedad de circuito. ¿Cuál va a ser el nombre? Bueno, pongámosle bobina 1, si no es necesario que sea algo más complejo. Bobina 1. Esto de acá también ya lo asignamos, que es la corriente. ¿Está listo? Y el tipo de circuito, ¿qué se puede hacer en este caso para conexión en paralelo? Ocupar 0 o para conexión en serie 1. Pero como es una bobina normal, obviamente vamos a ocupar 1, porque está en serie. Y ahí sí estaríamos listos con los materiales. Nos falta entonces ahora asignarlo. Eso creo que sí está un poco redactado acá. Creación de material. Ya. Se debe crear un block label que corresponde a la función que asigna un material en cierta región. Para eso utilizamos el comando me@block_label. Así que tomemos esto. Vamos a crear el block label. ¿Dónde lo vamos a crear? Obviamente, partamos por el ferromagnético. Lo vamos a asignar. Yo creo más o menos como en la mitad de esto. Vamos a crearlo justo aquí en la mitad. ¿Ya? Así que este block label va a ser el Q1 partido en 2. Q1 partido en 2. Listo. Ahí se crea entonces estas figuritas que son verdes, que es la que está acá. En este momento es none porque no está en la mitad. Claro. Puse Q2 por eso. Este none es porque no se ha asignado ningún material. Así que bueno, esto era, le dije que iba a ser Q1. Siguiente paso, se selecciona el block label con el comando me_select_label. Así que esto de acá y este punto lo copiamos. Aquí lo vamos a escribir de nuevo. Y ahí está. Asignar material mediante este comando de acá, que es me_set_block_prop. Así que esto lo vamos a copiar. Y vamos a asignar el material, que en este caso era el que le pusimos ferro. Ferro. Me dice acá que AutoMesh es para poder determinar si es que la malla se va a hacer de manera automática o si nosotros vamos a definir el tamaño de la malla. Así que en este caso conviene definir el tamaño de la malla, porque así vamos a poder controlar cuánto se pueda demorar el programa en compilar o también qué tan preciso va a ser nuestro cálculo. Así que en este caso dice que o malla con dimensión manual con un 0. Vamos a definir entonces 0. Y el tamaño de la malla también es importante definirlo en los parámetros. Así que yo lo voy a dar acá. Este va a ser mesh del ferromagnético. Vamos a definirlo como 2 por mientras. Después el fetch de el bobinado. Vamos a darle con 2 también. Y el mesh del aire. Este va a ser más grande porque no es tan importante. O sea, nosotros vamos a poner una densidad de malla donde los cálculos van a ser importantes.
El resto, el espacio, por ejemplo, lo vamos a dejar más grande para que el programa no se concentre en esos lugares. Así que Match Size, en este caso, como estamos asignándolo para el ferromagnético, esto de acá va a ser Match Ferro. Ya. Circuito. No tenemos ningún circuito en el ferromagnético. Eso es para la bobina. Así que esto es 0. Esto de acá, que está relacionado con direcciones del flujo, también lo vamos a colocar 0, no nos importa. El grupo, por este caso, no estamos trabajando con esto. Y el número de vueltas, el ferromagnético, así que obviamente no me sirve de nada. Bien, siempre se recomienda terminar de asignar cosas utilizando este comando que está acá arriba, que es el meClearSelect. Así que vamos a colocarlo acá al final. Ya veamos cómo va ahí. Ya, si se fijan, ya está asignado el ferromagnético al núcleo, que es lo importante. Vamos con las demás partes. Bobina. Bobina. Voy a copiar esta misma seguidilla de comandos porque voy a utilizar algo parecido. La bobina entonces, veamos por la bobina izquierda. O sea, la parte izquierda de la bobina en realidad es la misma. Lo mismo, vamos más o menos colocarla en la mitad. Así que sería en la mitad de la altura del ferromagnético y sería la mitad de el ancho de la bobina. Así que esto de acá sería la mitad de la altura, creo que la dejé como al, y esto de acá sería la mitad del ancho de la bobina, que no me acuerdo cómo lo definí, creo que así o no. No, solamente B. Ya, creo que ahí está bien. Así que esto de acá, copiamos, pegamos. ¿Cuál es el material que ocupamos acá? Bueno, el cobre, el 10 AWG. Y ahora sí va a ser distinto esta parte de acá, porque si se fijan, esto de acá era hasta acá, que es lo que vamos a tener que variar. Bien, bueno, la malla es la malla de la bobina, así que esto era, creo que lo dejé como bob. El circuito que va a ir por acá es el circuito que creamos arriba, que sería el circuito de bobina 1. Así que eso lo vamos a escribir bobina 1. El MACD no nos afecta en nada, así que coloquémoslo como 0. Grupo tampoco nos afecta. Y lo otro que tenemos que asignar es el número de vueltas. Y eso está como n. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, como esta parte de acá está saliente, o sea, sale de la pantalla, dado el dibujo del modelo, vamos a colocarlo como positivo, pero para esta otra bobina vamos a asignar el número de vueltas como negativo, que va a indicar que... Andrés, Dime, oye, ¿qué se está calculando al hacer esto? ¿cómo? ¿Qué se calcula al formar este ferromagnético? Ya, mira, hay más cosas, quiero colocar más cosas, pero porque todavía no termino el documento, pero de momento lo que vamos a determinar es la distribución de las líneas de flujo en el núcleo y el mapa de colores de la densidad de flujo en el núcleo. Ah, ya, gracias. De momento vamos a determinar eso. Pero quiero agregar más puntos porque se pueden calcular más cosas. Así que de momento vamos a hacer eso. Ya, nos queda, si me dejan por último terminar de asignar materiales, si se pueden aguantar un poquito. Y por último el resto lo continuamos la próxima semana. Ya, asignemos rápidamente los materiales para no perder más tiempo. Esta es la bobina del lado izquierdo. Ahora la bobina del lado derecho, si no me equivoco, esto de acá era Q1 más... espérense, aquí creo que... no, está bien. Q1 más el ancho de la bobina. Así que esto lo voy a copiar, pegar. Y esto es lo mismo, pero como les dije, el número de vueltas va a ser negativo. Así que veamos si es que no me equivoqué en nada. Oh, ¿qué pasó? Ah, qué pavo. Esta cuestión lo puse en el eje X. Ya, ahí sí. Ya, ese está correcto. Y esta cuestión de acá la voy a copiar y pegar acá abajo. Y este de acá también es eje X, pues nada que ver lo que había puesto. Esto es al
partido en dos, ¿cierto? Sí. Ya. Ya veamos si que ahí sí está correcto. Ya, ahí sí. Listo. Tenemos asignadas las corrientes. Y si se fijan, ahí bobina, número de vueltas 200 y este menos 200, que es lo que quiere. Listo, nos falta solamente asignarlo al aire. ¿Ya? Veámoslo con el aire y ahí podríamos al menos correr el modelo. Entonces, aire, esto es aire. Voy a copiar esto de acá. Pero lo que voy a hacer es crear dos block label al tiro. ¿Sí? Sí. Voy a crear dos block label al tiro. Y también seleccionar dos block label al tiro. Ya. ¿Dónde vamos a crear esto? Bueno, aquí podría ser. En realidad no importa mucho dónde sea el aire. Vamos a definirlo que esté cerquita de este punto de acá. O sea, si no me equivoco, ese punto de allá era... ¿dónde está eso? Es este punto de acá. Es este punto de acá, pero vamos a darle como vamos a sumarle un valor por mientras para poder hacerlo rápido. Ese va a ser el primer punto y este de acá entonces lo copio y lo pego acá. Y el segundo que tenemos que hacer, bueno, es la mitad del ferromagnético, o sea, la parte de acá adentro. Y aquí podríamos usar solamente la mitad del ferromagnético, la mitad del ancho y la mitad de la altura. Así que para el segundo punto vamos a tener la mitad del ancho y la mitad de la altura. Veamos si es que no tenemos ningún problema así y si se asignan bien los materiales. En este caso esto es aire. Obviamente no hay número de vueltas ni bobina. Y el mesh va a ser el del aire. Así que obviamente es mucho menos denso. Ya, veamos si es que resulta. Ya. Ah, Ferro, ¿por qué? Ah, no le cambié el nombre. What? O revisé, o yo vi mal nomás. Ah, yo vi mal. Ya, aire, acá bien. Y al medio del ferromagnético, aire también. Ya, con eso estamos bien. Así que en teoría, a menos de que haya tenido otro error, debería poder correr el programa de esta manera. Así que probemos. Probemos si que crea la malla. Ya, listo. Si se fijan, ahí creó la malla. Pero no está bien. Yo creo que no se definió bien dentro del ferromagnético. Así que lo que vamos a hacer es hacer la malla aún más pequeña acá. 0,5 en ferromagnético y 0,5 en la bobina. Entonces, que corra el programa. Y creamos la malla de nuevo. Ahí si se fijan que obviamente van a obtener mejores resultados. La malla fue mucho más densa, donde nos importa que el ferromagnético. Y en el aire tiene que estar definida igual, pero no tan densa. Ya, entonces ahora sí vamos a ver si esto corre. Ya, funcionó. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Estas entonces son los caminos magnéticos, o sea, por donde las líneas de flujo están circulando en el... por donde están circulando en el ferromagnético. Si se fijan, en realidad el ferromagnético actúa como camino, como si fuese un circuito, un cable, que está transportando esta línea de flujo. Es probable que si yo le asigne aire a esto, las líneas de flujo se vayan para otro lado. Así que hagamos experimentos, esa cuestión podemos hacerlo rápidamente. En vez de ferro, pongámosle aire y veamos qué pasa. Ya, a ver, la malla. Ya, si se fijan, si tuviera solamente aire y la bobina, las líneas de flujo se van hacia... Funciona como si fuese una bobina solamente en el espacio, ¿cierto? Pero yo al tener este tipo de material, lo que ocurre es que actúa como si fuese un circuito y define los caminos. Que eso es la parte de lo que se pide que se vea y que generalmente se piden las tareas. Así que, porque en realidad es de las cosas importantes de esto. Y por último, ya le estoy quitando mucho de su tiempo, pero lo último que nos queda es definir la densidad
Y si se fijan, esta es la densidad de campo magnético, densidad de flujo que se crea. Obviamente está concentrada también dentro del núcleo. Así que eso por mientras, la próxima semana vamos a tratar de ver la mitad, terminar de ver esto, obtener algunos valores y también graficar. Y el resto es que si es que el profe ya lleva un avance en las materias, vamos a ver el ejercicio. Así que eso, si tiene alguna duda igual puedo responderla ahora. Pero quedamos hasta acá. Ya, bueno, muchas gracias, Andrés. Nos Ya, vemos. chao. Chao Fernando, que estés bien. Igual Andrés, tú. Chau, chau. Ah, dime. yo tengo la duda, siempre he tenido como la duda de cómo saber qué tamaños de malla poner. Ya, Como, eso eh, no existe como regla para eso. Solamente la idea es que tú lo hagas tratar de hacerlo solamente concentrado para donde tú tienes que resolver, en este caso lo que nos importa el ferromagnético, y donde no, es que sea lo más grande posible. Pero en realidad no hay como regla definida para los tamaños de malla. Generalmente uno va probando, es como más que todo como prueba y error, hasta obtener resultados que son más conciso, pero en realidad no hay como una regla. Generalmente es ay, prueba y error, o sea, tú pruebas siguiendo lo que había comentado y ahí obtienes valores. En este caso no afecta tanto, pero por ejemplo, si tú quieres obtener una curva de torque de una máquina, ahí sí tienes que, es un deseo en definir la malla, ¿sí? Lo digo por experiencia, es un deseo definir el tamaño de la malla, pero no hay regla para eso. Eso, ay, André, una consulta. dime. ¿Vaya a subir el código y ese como PDF donde, Sí, como pues, para la guía, todo sí, eso sí, igual? sí, sí. Vale, Quiero terminar ya, vale, el gracias. PDF, sí. Ahí cuando termine lo subo. Vale, gracias. Ya, listo. Si no hay más dudas, quedamos hasta acá y que les vaya bien. Ahora ya. Ya, chaito. chau, gracias. Chao, que estés bien. Chao, Martín.